Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este su canal, el canal de todos ustedes, el canal de nuestros superpoderosos, el canal de conocimiento compartido. En este episodio voy a entregar a ustedes el cálculo y la fabricación de un cargador de baterías. Este cargador específicamente fue solicitado por los compañeros de Punto Naranja y los compañeros de Miguel Gómez. De hecho, vamos a fabricar dos para poder atender su parque automotor. Cuando les ha fallado el alternador o les ha fallado la bobina de carga en las baterías de la mensajería, hombre, se han quedado varados. Entonces, vamos a fabricarlo para que lo tengan ahí al pulmón, como dicen ahora los muchachos, ahí al pulmón, listo para prestar el servicio. Valga la pena y valga el momento, saludo muy especial a nuestro ángel de toda la vida, Miguel Gómez y compañía, y a nuestros compañeros de Punto Naranja, que están patrocinando estos videos, que están apoyándonos constantemente con el tema tan bonito, como digo siempre, del conocimiento compartido. Recuerden que aquí no solamente vamos a aprender a reparar nuestros equipos, vamos a hacer escuela para aprender a trabajar. Así que bienvenidos todos los compañeros interesados, como mínimo en aprender a trabajar. Listo. Por acá tenemos nuestro transformador. ¿Listo? Antes de hacer las cuentas de los cálculos, quiero recordarles que hay unos videos anteriores donde vemos toda la teoría, todo el procedimiento para hacer el cálculo, ¿sí? Es importante entender varias cosas. Primero, que la bobina primaria es igual en potencia a la bobina secundaria, no debemos olvidar eso. Y lo segundo es que vamos a fabricar el transformador de acuerdo a la necesidad de potencia de salida del secundario. Aquí, en este transformador que vamos a fabricar, ya sabemos que es para cargar baterías de 12 voltios y como mínimo baterías de 5 amperios, que son las de las motocicletas. Pero este amperaje nos sirve para baterías más grandes como las del parque automotor, no hay problema. Entonces, 12 voltios por 5 amperios nos da un equivalente de potencia de 60 vatios. Esa es la potencia, repito, que necesitamos del secundario. Ahora, ¿cómo encontrar el tamaño del núcleo que necesitamos y que nos entregue esa potencia? Miremos esta fórmula. El tamaño es equivalente. Aquí vemos la fórmula a la raíz cuadrada, resultante de multiplicar la potencia de salida por la raíz cuadrada de 12. Luego sabemos que la potencia es de 60 vatios y la raíz cuadrada ya la encontramos es 1.4142. El resultado es 84.85. A este número, a este valor, le extraemos la raíz cuadrada y nos da 9.21. 9.21 ¿qué? Centímetros cuadrados de sección de núcleo. 9.21 o 10 centímetros cuadrados de sección de núcleo como mínimo para poder acceder a la potencia de 60 vatios que necesita el cargador. Entonces, vamos a hacer por acá la medición de nuevo para que ustedes lo observen. La sección A por la sección B para encontrar la SN o sección del núcleo. Esta parte central la denominamos la sección A y nos marca 32 milímetros, ¿sí? 32 milímetros, puede quedar ahí en 32 milímetros, equivalentes a 3.2 centímetros. Y la sección B, que es el espesor de la unión de todas esas chapillas centrales, nos mide 40 milímetros, equivalentes o iguales a 4 centímetros. Sección A y sección B. Ahora, para encontrar la SN, repetimos por acá, insistimos en el tema, vamos a multiplicar la sección A por la sección B. Aquí la tenemos, A por B. 3.2 por 4 centímetros nos da un valor de 12.8 centímetros cuadrados. Ese es el área del transformador, 12.8 centímetros cuadrados. Este transformador tiene una SN de 12.8 y necesitamos como mínimo una de 10. Luego tenemos 2.8 centímetros adicionales de respaldo para el transformador. Estamos sobrados en transformador, 12.8 centímetros cuadrados. Encontremos por acá con esta fórmula la potencia del núcleo en vatios. Y esta es la fórmula. Vamos a elevar el cuadrado de la SN. Ya sabemos que es de 12.8. Elevado al cuadrado sería 12.8 por 12.8. Y el valor encontrado es 163.8 vatios de potencia. Así encontramos el bateaje que nos puede entregar el transformador. Ahora, recuerden que no es la potencia real. Así que vamos a encontrar la potencia real con esta fórmula, que es muy simple. La SN o sección del núcleo central elevada al cuadrado
dividido por la raíz de 2. Ya sabemos que 163.8 sale de acá, la raíz cuadrada, y dividido 1.4142. Quiere decir que la PRMS es equivalente a 115.8 vatios. Y seguimos sobrados. ¿Por qué, hombre? Ya vimos que necesitamos 60 vatios de potencia. 60 vatios de potencia. Y tenemos 115. Necesitamos 60 y tenemos 115 de potencia real del núcleo. Vuelvo e insisto, el núcleo está sobrado. Así que, bueno, vámonos a hacer el cálculo de las vueltas y ya regresamos. Ya visto lo anterior, entonces vámonos a mirar el detalle del cálculo de vueltas. Hagamos el recorrido de nuevo y tengámoslo en cuenta. La potencia de los transformadores es directamente proporcional primario contra secundario. Si en el secundario requiero 60 vatios de potencia, en el primario debo entregar 60 vatios de potencia. Es igual y es importante tener eso. Ahora, ¿puede ser la potencia del primario un poquitico más alta que la del secundario? Sí, no hay problema. Mas no puede ser más bajita. Recuerden que en el video anterior vimos una fórmula larga, extensa, que es la que el establecimiento, lo que la academia y la literatura recomiendan, lo que encontramos en la literatura, es toda esta parte establecida. Pero recuerden que vimos una fórmula muy sencilla que no tiene pierde y la diferencia es mínima, no es representativa. Recordemos, las constantes son unos valores establecidos que se utilizan para determinadas actividades. Tenemos constantes de 30, 35, 37, 40, 42 y muchísimo más. ¿Listo? Dependiendo del tipo de cálculo que vamos a hacer. Ahora, miremos las convenciones. N1, bobina primario. N2, bobina secundario. B1, voltaje primario. B2, voltaje secundario. La fórmula que nosotros utilizamos, la fórmula cortica, para el cálculo de vueltas por voltio en el cálculo del transformador, es esta. Dice, NI, la bobina primaria, va a ser equivalente vuelta por voltio a dividir X constante por las SN o sección del núcleo, que ya vimos cuánto nos dio. Vamos a utilizar la constante número 37. ¿Por qué? Porque el voltaje en Miguel Gómez, o en punto naranja, en esas partes está en 115 voltios y ya lo medimos. Entonces voy a utilizar la constante 37. Entonces, volvamos acá. Constante 37 dividido la SN, que son 12.8, nos queda así. La bobina primaria equivale a 2.89 vueltas por voltio. Vueltas por voltio. 2.89 vueltas por voltio. Luego, la N1, que es la bobina primaria, va a ser igual al voltaje primario, que es 115 voltios, por 2.89. Y el equivalente, el resultado total es de 332 vueltas totales. 332 vueltas totales en la bobina primaria. Ahora, vamos a calcular las vueltas del secundario. Ya vimos entonces que 2.89 es el equivalente a una vuelta por voltio. ¿Listo? Y vamos a multiplicar 2.89 por 15 voltios de salida. Hombre, Alonso, ¿por qué por 15 voltios si el transformador va a tener 12 voltios o va a cargar baterías de 12 voltios? Por lo mismo que vimos en un video anterior. Vamos a utilizar un puente rectificador para que nos entregue una salida positiva y negativa y pueda hacer la función de carga. Luego, no sabemos exactamente cuánto nos consume, entre 1.5 y 3 voltios. Entonces voy a aumentar esa salida de voltaje alterna del secundario para que cuando salga rectificada la corriente y el voltaje, hombre, la caída, el consumo del rectificador me dé el equivalente de 13, 14 voltios. Por eso lo voy a calcular para 15 voltios. Así que ojo con eso, no se pierdan con ese detalle. Entonces, bobina secundaria 2.89 por 15 voltios, nos dice que el total de vueltas de secundario sería de 43 vueltas. 43 vueltas de secundario. Ahora, ¿qué calibre utilizamos para el primario y secundario? Muchachos, facilito, recordéis del video anterior. La potencia del primario, la bobina primaria es igual a la bobina del secundario. No sé la del primario, pero conozco la del secundario y si son iguales, facilísimo. La potencia, en este caso sería de 60 vatios. Y recuerden la fórmula, la potencia es igual al voltaje por la intensidad o el consumo en amperios. En este caso, del secundario, volvamos por acá con la hojita, es de 60 vatios. Son 12 voltios por 5 amperios de salida, equivalentes a 60 vatios. ¿Sí? ¿Está claro? Listo. Entonces continuamos. Ahora, 60 vatios de potencia.
¿sí? La fórmula dice de nuevo, dividir el voltaje por la intensidad. Entonces 60 voltios es igual a 115 voltios del primario, ¿sí? Por la intensidad o la corriente. Como no la conozco, entonces hago el traslado en la fórmula y coloco el voltaje 115 dividiendo en la potencia. Mírenlo ahí. La potencia, que son 60 vatios dividido 115, es igual al amperaje o la corriente. La intensidad sería en este caso igual 60 dividido 115, la potencia me da la corriente 0.53 amperios. Luego el calibre de alambre para el calibre del primario, para la bobina del primario, va a ser un alambre que me entregue 0.53 amperios de corriente. Regreso a mi tabla y busco por acá qué calibre de alambre me puede entregar 0.5 o 0.53 amperios como mínimo. Por acá me muestra y me dice que el calibre 24 me entrega 0.45 y el calibre 24 0.57. Luego, puedo utilizar calibre 24 o calibre 23 un poco más grueso o un 22. No hay problema. ¿Listo? Esos calibres 20, 22, 23 me van a entregar un poco más arriba del medio amperio. Ahora, el calibre secundario. Hombre, muchachos, fácil. Recuerden que es 5 amperios el consumo, 5 amperios la entrega que necesitamos de corriente o que buscamos de corriente. 5 amperios. Entonces me regreso a la tabla y voy a buscar qué calibre de alambre me entrega 5 amperios. Miremoslo por acá. A ver, observemos. Sería 4.7 calibre 15 podría ser y 5.9 el calibre 14. Voy a utilizar el 15. ¿Por qué? Hombre, muchachos, porque aunque no me entrega sino 4.7 amperios, estoy sobrado en transformador. Tengo muy buen transformador y ese transformador, es la belleza de este trabajo, me va a suplir esos 3 puntos de amperaje que necesito. Me va a alcanzar 5 amperios y hasta más. Créanme que es así. Entonces, vamos a utilizar calibre 24 para el primario, 24, 23 o 22, no hay problema. Depende del espacio que tengo en el transformador, no hay problema si es más grueso. Y para el secundario, calibre 15. Entonces, para el primario, calibre 24 como mínimo y para el secundario, calibre 15. Yo creo que ahí va claro el tema. Ahora sí, me voy a ir a fabricar la canasta, a montarlo en la máquina, que ya en el video anterior vimos cómo se hace y ya regreso. Por acá tenemos la canasta ya fabricada y miremos de nuevo, 332 vueltas totales del primario, calibre 24 y salió de esta fórmula el número de vueltas para que no se les olvide. Ahora, hablamos de calibre 24. Yo aquí realmente voy a utilizar un calibre 22 que me sobró de la rebobinada de un motor de compresor, ¿sí? Entonces no hay problema, tengo muy buen espacio en el transformador, no hay inconveniente, quiero que lo tengan en cuenta, colocarle en el primario un calibre más grueso. El único inconveniente que podríamos tener es el espacio del transformador, pero ya vimos que este transformador tiene muy buen espacio, está sobrado en capacidad, así que ya por experiencia, como hemos hecho, digamos que tantos, sabemos que tenemos un muy buen espacio, que el calibre 22 no nos va a afectar el tamaño de la bobina, finalmente, ni del primario ni del secundario. Así que bueno, esa es mi recomendación. Si ven que tienen un buen núcleo, muy buen núcleo en tamaño, pueden utilizar un calibre de alambre más grueso. Nunca más delgado, o con eso, más delgado no, siempre más grueso. Es como la recomendación. Bueno, la canasta, en uno de los videos anteriores ya mostramos más o menos cuál es la idea de la canasta. Podemos fabricarla, hacemos una formaleta o una, ¿cómo decirlo? Una base en madera que nos dé el tamaño del núcleo central donde va a ingresar esa canasta, una formaleta de madera que nos dé ese tamaño y simplemente con papel dieléctrico, papel aislante, hacemos la marcación, hacemos los dobleces, protegemos esa canasta de papel, la protegemos colocándole internamente un material que se deslice sobre la madera, sobre esa formaleta. Esa es como la idea. ¿Listo? Ya por aquí avanzamos bastante, ya vamos en otra sección, ya casi terminando la bobina primaria. Entonces hemos colocado, por un tema de orden, un tema visual, de armonía, hemos colocado
un trozo de papel dieléctrico, ¿sí? Para que finalmente la bobina quede más hormadita, quede más bonita. Recuerden que no es solamente la calidad del trabajo en los cálculos, en la calidad de los materiales, visualmente también es importante que se vea como ese gusto con que hicimos el trabajo. ¿Listo? Ya por aquí vamos avanzando con el tema. Ya casi vamos a terminar lo que sería la parte de la bobina primaria. Vamos ajustando, vamos cerrando para que no nos quede mordido el alambre, no nos quede mordida la bobina, lo mejor que podamos, lo mejor que se pueda. Siempre hay que hacer, recuerden, el mejor esfuerzo. Y a medida que vamos dando nuestro mejor esfuerzo, hombre, nos vamos educando, nos vamos disciplinando y con seguridad en el tiempo vamos a ir mejorando. Va a ser un tema que se escala lentamente, pero se logra ir mejorando en la calidad de los trabajos. No solamente en la presentación, sino en la calidad interna, en la calidad de fondo del trabajo que estamos haciendo. Bueno, colocamos por acá una cintica y ya estamos terminando. Vamos a cortar y a colocar el espagueti para la línea de salida, que sería un fin. En estos transformadores no hay problema, aquí no necesitamos discernir ni diferenciar principio del fin. No es necesario, no al menos en este tipo de transformadores simples, que es un primario y una bobina secundaria. En otros tipos de transformadores que vamos a ver más adelante, donde sacamos taps o salidas adicionales, sí debemos tener en cuenta cuál es el principio y cuál es el fin. Listo. Vamos a colocar una capita final por acá para que coloquemos el secundario. Muy bien. Perfecto. Vamos a ajustarlo bien por acá. Miren cómo quedó de hormada con una buena presentación lo que fue la parte de la bobina primaria. Y así mismo nos va a quedar la bobina secundaria. Ajustamos por acá con un poco de de cinta de enmascarar o cinta masking, la conocen en otros países. Y miremos, secundario. El secundario son 43 vueltas de calibre número 15. Yo creo que nos da algo así de tendido y medio. ¿Listo? Vamos a mirar cuánto nos llevamos. Yo creo que un tendido y medio, quizás los dos tendidos, las dos capas. Colocamos por acá nuestro alambre, también con su aislante o espagueti, que lo conocemos en Colombia, un aislante tubular de material de fibra de vidrio para que soporte temperatura, y simplemente lo sostenemos acá con la cinta masking o cinta de mascarar y comenzamos a dar nuestras vueltas. Me han preguntado, compañeros, hombre Alonso, ¿qué pasa si me va una vuelta más o una vuelta menos? Muchachos, realmente no pasa nada, no hay problema con el tema. Si se les van 1, 2 o 3 vueltas más, no pasa nada. Y les explico por qué. La bobina del secundario está sujeta, está supeditada al flujo magnético, a la potencia del primario. Y recuerden que todos los transformadores van conectados a la red de suministro eléctrico. Luego, si yo tengo una red de suministro eléctrico de 110 voltios, el transformador me va a entregar una potencia X y esa potencia va a ser asumida por el secundario. Lo cual me quiere decir, pongamos un ejemplo. Si este transformador lo conectamos en una entrada de 110 voltios, el secundario me va a entregar 12 voltios aproximadamente. Si lo conecto en una toma de entrada de 120 voltios, el secundario me va a entregar alrededor de los 15 voltios. A medida, que es la idea que quiero que capten, a medida que se mejora la potencia de la red de entrada del primario, obviamente se mejora la potencia de la salida del secundario. Y se mejora en potencia, cuando digo en potencia quiero decir en corriente y en voltaje. ¿Listo? Así que no hay problema si les van 2 o 3 vueltas, porque con seguridad en la red eléctrica donde vayan a conectar este tipo de transformadores van a haber altibajos. Es importante tener en cuenta algo. En la mayoría de circuitos electrónicos, por no decir en todos, es necesario colocar tarjetas o galletas, llamémoslas así, reguladas y rectificadas, ¿sí? Para que siempre la salida del secundario sea una salida constante y no vaya a afectar, pues, hombre, los delicados circuitos electrónicos. Ya eso lo hacemos en compañía con el compañero que trabaja la electrónica. Y de hecho, muchas de estas tarjetas electrónicas las venden en el mercado de suministros de electrónica. Entonces tampoco habría problema. ¿Listo? 2 capitas nos dio por acá. Ya terminamos y quedamos perfectos.
Ya simplemente vamos a continuar con el aislamiento. Vamos a colocar un poco de cinta masking para asegurar que no se nos vaya a aflojar la bobina. Y finalmente, cuando terminemos el trabajo, hombre, podemos aplicarle un poco de resina, un poco de barniz dieléctrico. No utilicen, ojo con eso, no utilicen pinturas normales, a no ser que las vayan a dejar secar por 24 o 48 horas. Si las van a dejar secar 2 o 3 horas, no las utilicen, porque ese tipo de pinturas normales, sean con base de aceite o con bases de laca, contienen humedad y causan cortocircuito en los transformadores. Por eso se utilizan materiales dieléctricos, que no son conductores eléctricos. Ahora, ¿lo pueden utilizar? Sí, yo tengo un sobrante de una pintura de aceite de un trabajo vehicular. Hombre, la puedo utilizar, pero debo secar el transformador, dejar que seque siquiera 24 horas como mínimo. ¿Listo? Ahora sí, vamos a desmontar por aquí la tarjeta y armar. Ya la desmontamos, observen cómo va quedando el tema. Ya simplemente es un grupo de chapillas, vamos colocando la chapilla metálica unas por otras. Lo vimos ya en uno de los videos anteriores. No creo necesario, no quiero hacerles perder el tiempo mostrando cómo, hombre, es de lógica y ya lo tenemos por ahí en un video. Así que remítanse a ese video si desean observar cómo se hace. Armamos por completo y ya lo tenemos aquí. ¿Listo? Y observemos cómo sacamos las conexiones. Bien, entonces, tomamos la entrada del primario y lo empalmamos con un par de conectores acá. Y aquí conectamos el cable de encendido de 110 voltios. Y en el secundario, la salida del secundario, colocamos 2 cables de color azul. Ese par de cables de color azul de la salida del secundario de 15 voltios vienen conectados acá al puente rectificador. Y van a ir conectados en la marcación que dice AC alterna corriente. Y recuerden que en los puentes rectificadores vienen en diagonal. Donde dice solamente AC, en diagonal el opuesto es el otro compañero de AC. Y observen los detalles de nuevo. Todas las clavijas son horizontales y la clavija rectificada, la positiva, va en vertical. Entonces, repito, entrada, ¿sí? Entrada al puente rectificador, los azules en diagonal, en las conexiones de alterna corriente. Y salen los cables, uno como positivo y otro como negativo, que están marcados también en el puente. El que está como negativo lo voy a conectar directamente al amperímetro. Obsérvenlo por acá. A una de las conexiones del amperímetro. Y de la otra conexión del amperímetro va a salir el cable, en este caso negativo, que sería esta pinza de acá. Este es el cable negativo, ¿correcto? Y el cable positivo, la pinza positiva, es el que viene del puente rectificador. Y obsérvenlo por acá. Esta es la pinza con el positivo, para poder tener la polaridad bien clara. Ahora, vamos a conectarlos y vamos a verificar con el multímetro la entrada de corriente y la salida de secundario. Y quiero que observen algo bien interesante. Escuchen el ruido del transformador. Vamos a darle la vuelta por acá y hacer la conexión acá. Listo. Perfecto. Ya, ahí está conectado. ¿Alguien escucha algo? ¿Alguien escucha algo? Les cuento que no se escucha ni el zumbido de una mosca, absolutamente nada. Y esto es causado por un ensamble, digamos, óptimo del transformador, un buen ajuste, un buen armado de todas las láminas. ¿Listo? Vamos a chequear por aquí el voltaje de entrada que tenemos aquí en este local donde estamos haciendo la prueba. Y observen el voltaje, 127, 126, 127 voltios. ¿Recuerdan lo que les decía hace unos momentos? Hay partes donde vamos a tener 110, 115 voltios. Luego, si lo fuera a conectar aquí, donde tengo 127 voltios, 126, con seguridad me va a dar 15, 16 voltios de salida. ¿Listo? Ahora, vamos a chequear acá con la corriente directa. Por acá, no me muestra. Pero, un momentico. No me muestra, y entiendan, es porque lo tengo en alterna. ¿Sí? Lo tengo en continua, perdón. Voy a pasarlo de nuevo a alterna, a la salida alterna. Y ahí sí, perfecto. Miren que los médicos también se enferman y se mueren. 16. Miren, 16 voltios de salida de alterna del secundario. ¿Sí? Y es porque, lo repito, por la entrada tan alta del primario que está en 127. Ahora sí, vamos, conectemos acá en la corriente directa del multímetro y vamos a verificar, ¿sí?
y nos debe marcar cuál es el positivo, que sería el naranja, y el negativo, que sería el negro. Y vamos a observar después del rectificador qué voltaje está marcando, qué voltaje va a entregar hacia la batería en los cables. Listo, 14.9, 15 voltios podríamos decir. ¿Sí? ¿Observan la diferencia? Listo. Ahora, detalles. Como es un cargador, va a ser un cargador de carga rápida, puede cargar una batería en, no sé, 40 minutos, una hora, hora y media. Debemos colocarle un disipador de calor de aluminio, porque el puente se va a calentar bastante. Entonces, hombre, conseguimos cualquier trozo de aluminio, ¿sí? O un tipo de galletita de aluminio de estas y lo colocamos, lo adaptamos el puente rectificador. Observen el amperímetro, está en cero. Voy a traer una batería y vamos a colocarla a cargar por acá, para que miremos cómo reacciona el amperímetro y en cuánto tiempo nos hace la carga. Vamos por acá con esta batería de 12 voltios. Creo que esta batería es de 4.5 amperios. Me parece que leí ahí en la etiqueta. Vamos a mirar. Desconectemos estos cables, ¿sí? Que la teníamos agotándola, descargando un poquitico la batería para que el cargador pudiera mostrarnos el amperímetro. Entonces vamos a conectar la pinza negativa, la negra, en la punta negativa de la batería, y la pinza de color naranja, que es el positivo, en el cable positivo de la batería. Aquí viene, perfecto, listo. Ahora observen el amperímetro, ojo con el amperímetro. Listo, llevo el chispazo y observen el amperímetro. Ahí está marcando 4 voltios. Cada rayita son 2 voltios. Está marcando 4 amperios de carga. Vamos a ver si de pronto la imagen nos permite aquí magnificarla y que la vean bien. 2 rayitas equivalen a 4 amperios de carga. Ya la batería está bastante descargada, ¿sí? Simplemente con esos 4 amperios va a comenzar el acumulador a recibir la corriente. Voy a dejarlo, no sé, yo creo que unos 40 minutos. Voy a detener el video y en 40 minutos regreso, medimos y ya les voy a mostrar qué tanto subió la carga y cómo quedó. Listo, ya regresé por acá, cargó durante 40 minutos, yo creo que es suficiente, ya la toqué, la batería está tibia, lo que indica que ya hizo resistencia, lo que es el tema de los componentes de las placas, porque esta es una batería química, ¿sí? De líquido, o sea que tiene scrap, tiene plomo y tiene ácido de baterías. ¿Listo? Vamos a chequear por aquí cuánto nos cargó la batería, qué voltaje nos estaba marcando. Desconectamos por completo y vamos a mirar. A ver por aquí, utilicemos los cables de multímetro. Miremos a ver por acá y vámonos por este ladito, positivo y negativo. Observen ahí en el multímetro. Perfecto, está en 13.6 amperios. Eso es lo que normalmente tiene una batería. Permítanme, yo corro por acá el multímetro para que lo puedan observar bien. Listo. Esta carga de 13.6 es lo que normalmente un acumulador de 12 voltios me debe registrar al medir. Listo. No 12 voltios, no, 13.5, por encima de 13 voltios. Es la idea. Listo, muchachos. Quedó melo. Yo quedé muy contento. Quedó súper. Listo. Vamos a continuar con los siguientes videos. Vamos a fabricar el growler. En el siguiente video voy a subir la fabricación del growler para que, hombre, los compañeros hobbyistas del centro de servicio puedan tener una herramienta que es muy valiosa y muy importante. Recuerden que estamos en Facebook también. Estamos en las redes sociales. No se pierdan, hombre, si les gustó el video, quédense por aquí. Recuerden que aquí, en su canal, el canal del conocimiento compartido, tenemos mucho, pero mucho contenido por compartir.